Y muchas veces los perritos, los gatitos o la mascota que usted tenga en casa, usted la quiere igual como si fuera parte de la familia, porque son parte de la familia. Son una parte muy, pero muy importante, no solo de la familia, sino de la sociedad en general. Exacto. Y eso es algo que hemos ido incorporando cada vez más, esta conciencia de que son seres sintientes, que son seres que son quizás con más conciencia que nosotros, con más cariño e incondicionalidad que los seres humanos. No esperan nada a cambio, solamente entregar amor, ¿cierto? Y que quieren lo mismo, recibir un cariño cuando uno llega a la casa son los que se ponen más felices, ¿eh? Los que más mueven la cola. Ay, el único que te mueve la cola. Es verdad. Vamos a conversar el día de hoy justamente de nuestras mascotas. Queremos saber por qué hay mascotas que muchas veces no responden a estímulos, Carito. Puede ser que nuestra mascota esté triste, que nuestra mascota esté enfermita, con depresión. Nos cuesta entender, pero no podemos saber. Esa es una tremenda pregunta. ¿Las mascotas se pueden deprimir? Claro. ¿Existe la depresión en las mascotas? ¿Sabes qué? Eso lo vamos a conversar con una amiga ya de nuestro programa, médico veterinario, Evelyn Soto, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Evelyn. Muchas gracias. Bienvenida a tu conexión matinal. Bueno, este día queremos conversar sobre lo que estábamos diciendo con la Carito. ¿Realmente nuestras mascotas pueden tener enfermedades que los depriman, que los pongan tristes? Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. Y es un tema súper interesante y de hecho dentro de las especialidades de la medicina veterinaria yo diría que la etología, que es la especialidad que estudia la conducta animal, es una de las más nuevas. Nuevas, pero sin embargo lleva más de 20 años, digamos. Empezó así. Y efectivamente empezaron a darse cuenta que podían tener varias condiciones que fueran no solo físicas, sino que psicológicas. ¿Por qué? Porque un animal, por ejemplo, cuando está enfermo, muchas veces presenta actitudes o conductas que también son muy similares a las actitudes o conductas que es cuando están deprimidos. Entonces, efectivamente, bajo el concepto de depresión, probablemente homologable al humano, sí tienen ese concepto, psicológicamente hablando, digamos. Entonces, sí se afectan, sí están tristes, sí se deprimen, sí dejan de comer, sí tienen ansiedad, muchos tienen incluso ansiedad por separación, depresión, ansiedad severa, fobias, tienen exactamente las mismas cosas psicológicas que tenemos. Lo que pasa es que nos cuesta un poco extrapolar, pero siempre hay que tratar de verlo como nosotros mismos o incluso en este caso como los niños, y en cómo también el tutor interfiere muchísimo en eso. Evelyn, y bueno, cuando hablamos de mascotas nos referimos quizás a las más cercanas que tenemos en nuestro perros y gatos en general. Perros y gatos en general. ¿Hay alguno de ellos que sea más propenso a deprimirse? En general es más, ambas especies tienen, pero sin embargo el perro, por un tema de jerarquía y estructura social, ellos son y viven más en manada. El gato en ese sentido es más independiente o no es tan sociable en el sentido de vivir en grupos tan grandes. En cambio el perro se ve más afectado en ese sentido. Un gato tú lo puedes dejar solo y el gato va a estar feliz, digamos, no tiene inconvenientes, se pueden quedar varios días, es una especie más. En cambio de un perrito, por ejemplo, puede generar ansiedad por separación y cada vez que el dueño se va, después los vecinos les dicen, sabes que lloro todo el día, rasguña, sufre, llora, etcétera. Entonces, y el momento preciso es después cuando tiene ansiedad todo el día que no está con el dueño. Dijiste algo súper importante hace unos segundos, Evelyn, que también es parte de nosotros poder controlar, ¿cierto?, a nuestra mascota, porque si ese animal siente tanta ansiedad, cuando el dueño se va, ¿será porque también nosotros cometemos el error de fundirlo mucho? ¿De humanizarlo quizás mucho? Sí, lo que pasa es que inequívocamente y sin saberlo, la gente no tiene por qué saberlo y para eso es nuestro rol poder educarlo, muchas veces fomentamos sin querer esas conductas. ¿Por qué? Porque reforzamos. Los animales en general actúan bajo condicionamiento, es decir, si por ejemplo está ansioso y yo le refuerzo la ansiedad haciéndole cariño o dándole un dulcecito, me refiero a dulcecito, existen muchos bombones, etcétera, que son de carácter. Exactamente. Entonces le doy uno de estos como para que se sienta mejor, estoy reforzando eso. Por lo tanto, lo negativo lo estoy haciendo aún más intenso, sin mala intención. Si un animal tiene miedo o es muy nervioso, lo que yo no debo hacer es hacerle cariño porque fomento eso. Le estoy diciendo inconscientemente, está bien que estés asustado y está bien porque esto es peligroso y el dueño, el tutor, se pone nervioso en ese sentido y lo pone más nervioso. Es lo mismo que un niño. Un niño cuando ve que su imagen paternal o su imagen maternal o su estructura está tranquila frente a una situación que él le da susto, el niño mira a sus papás y si sus papás están tranquilos, él se mantiene tranquilo. Por lo tanto, en los animales ocurre lo mismo.
Si yo soy un tutor ansioso, nervioso, y digo, ay no, es que tiene miedo, y compenso esto, el animal más nervioso se pone. Y no es coincidencia que tutores aprensivos tienen en general mascotas que también son más tímidas o más asustadizas. Mira. Tiene mucha relación, Por supuesto. porque claramente dicen que los animales son reflejos de sus tutores, de sus dueños. Ahora, ¿en qué caso se da, por ejemplo, que podría estar ansioso una mascota o un animal que no sea la aprehensión del dueño, que es el caso que nos dijiste recién? Lo que pasa es que no todas las conductas van a ser propias de, porque el carácter de un animal es muy genético, porque hay razas que son nerviosas o que son más ansiosas, claro, y obviamente ahí el tutor no interfiere. Entonces hay un componente genético, hay un componente hormonal también, hay un componente sobre todo social y del ambiente. Todas esas cosas interfieren. También si fue destetado muy temprano, si es que aprendió con su mamá y sus hermanitos a sociabilizar, etcétera. Todos esos son factores que influyen, por lo tanto no es 100% responsabilidad del tutor. Lo que pasa es que si tú tienes una raza que es nerviosa o que es ansiosa en general, va a tender a hacer ciertas estructuras en donde tú como tutor lo puedes o potenciar o hacerle un apego seguro, que es exactamente lo mismo que ocurre en los niños. Como por ejemplo, Evelyn, razas que son un poco más histéricas. En general las pequeñas. Los chihuahuas, en general las pequeñas, claro, las pequeñas medianas que son más entre comillas, como pegadas a nosotros, o lo que le llaman perros falderos, esos perritos en general son más ansiosos. Sí. Sí, pero hay ciertas razas que son más, los Yorkshire, por ejemplo, son más nerviosos, también. Los Chihuahua, como dices tú. Sí. Hay ciertas razas. Los ladridos más agudos también. También, sí, claro. Sí. También, quieren estar todo el rato moviéndose, un poco muy hiperkinético. Son más activos. Entonces, claro, genéticamente tienen estas conductas. Entonces, si yo a eso le sumo un ambiente estresante, claro, le sumo un tutor aprensivo y le sumo además una sociabilidad difícil en toda su estructura desde la infancia hasta que fue adulto, claro, eso va potenciando o, como les digo, va tranquilizando de acuerdo al manejo psicológico, entre comillas, que le vayamos dando. Claro. Dijiste algo súper importante, el apego. ¿Cómo hacer un apego seguro? O sano. O sano, sí, claro. Apego sano. Exactamente, como les decía, yo creo que lo más fácil es extrapolarlo a los niños de repente. La forma de entenderlos cuando es como cuando tú das un ejemplo o tú le explicas al tutor todas las conductas que debe hacer, pero tú se lo extrapolas y lo llevas a un niño, le es más fácil entenderlo. Claro. Como que ponte en el lugar de... La forma de hacer un apego seguro es que el tutor tiene que estar tranquilo frente a situaciones en donde si ve ansiedad en el perro, no fomentarla. O actitudes que no le parezcan, tampoco insisto en fomentarlas. Si tú ves que tu perro, bueno, y además afortunadamente ahora existen en casos de severo o que ustedes requieran una guía, existen los etólogos. Pero si uno nota que, por ejemplo, sales de la casa y el perrito es muy ansioso y tiene este tipo de ansiedad por separación, podemos hacer cosas tan simples como, por ejemplo, tomar las llaves, tomar la cartera, porque además ellos leen actitudes corporales nuestras. De repente dice, ¿cómo sabe que voy a salir? Porque hacemos siempre lo mismo. Se tiene estudiado, pero entera. Absolutamente. Entonces uno toma las llaves y el perrito ya se esconde y se pone triste. Entonces, hagamos eso, por ejemplo, varias veces al día, salgamos, volvamos en 5 minutos, cosa que este momento no le genera ansiedad, sino que para él sea parte como de la rutina. ¿Ya? Tampoco despedirse efusivamente ni entrar efusivamente. Hay perritos en donde están todo el día esperando a su tutor a que llegue y cuando llega este perrito ansioso se vuelve loco, mueve la cola, jadea, ladra. Se sube al sillón, salta por todos lados. ¿Y qué hace el tutor? Lo acoge, le dice pero, y ponen además tonos de voz sumamente agudos y le refuerzan esto. Ahora, entonces ¿cómo en el no fondo hacerlo? Es verdad. ¿Cómo no hacerlo? Sí, porque obviamente da pena, pero lo que hay que hacer es simplemente entrar y no hacer como que no existe. No. Entrar, dejar la llave, qué sé yo, y cuando él ya esté tranquilo, tú lo refuerzas, porque en el fondo tú lo estás premiando cuando está en calma. Claro. No cuando está ansioso, porque si no le haces más daño. Efectivamente, la gente me dice, pero es que me da pena porque él está tan contento. La verdad es que está ansioso. Claro. Y esa ansiedad a él no lo hace sentir bien. Por lo tanto, cuando tú le haces cariño o lo premias en ese momento, le estás reforzando que sentirse mal está bien. Es un poco como contraproducente, pero no lo estás ayudando. Y calmarlo es eso. Entonces hay que hacerle cariño con calma y uno mantenerse el calma, porque a veces el dueño grita y se pone más eufórico que el perrito. Se saltan juntos. Pongan atención en mi casa, mis papás, mi hermano. Oye, pero es que difícil, pero es que es difícil. Es sumamente difícil. No, tiene una poodle pequeña. ¿Ya? Emma se llama, y te he contado de ella, creo, claro.
se vuelven locas, tal como tú dices, ansiosa cuando llegan a la casa. Sí. Y ellos ¿qué hacen? ¡Oh! Todos volviéndose locos y le hacen una fiesta. Pero bueno, ya lo saben, no lo hagan porque hay que hacerlo entre medio del día, no en esos momentos, varias veces al día, por ejemplo. Hay que hacerle cariño cuando Emma se llama, ya, cuando Emma esté tranquila durmiendo, ahí le hacen cariño, para que ella precisamente no entienda que el único momento en donde le hacen fiesta es ese momento, entonces genera más ansiedad respecto a ese momento. No, le hacen cariño todo el día. Ah, perfecto, entonces está bien. Yo creo que me encantaría ser Emma en alguna vida. En alguna vida quiero ser Emma. Pero todo lo que no hicieron contigo. Sí, bueno, eso ocurre. Si nos vamos al otro extremo, Evelyn, pasamos de un perro que es ansioso, ¿cierto? De que es un poquito intranquilo, un poco hiperkinético, pero nos vamos a uno que es calmado, a uno que no está reaccionando a los estímulos, a uno que por más que uno quiera que el perrito esté jugando con uno, no está pendiente. ¿Qué podría pasar con ese perrito? Hay que estar, ojo, porque si ese perrito siempre fue tranquilo, uno pudiera... Porque cada tutor sabe la personalidad de su mascota. Entonces, por lo tanto, ellos notan y dicen, por ejemplo, ha estado todo el día decaído. Entonces, esas son cosas que hay que tener ojo. Porque por genética también, o por conducta, o por hábitos, ellos, algunos no son juguetones. Yo tengo mi marido también es veterinario, así que en mi casa hay muchos animales. Entonces todos tienen distintos tipos de personalidades. Hay algunos que son más tranquilos, otros que juegan con los niños, otros que no. Entonces ahí uno se va adecuando, pero ya uno conoce la personalidad de ese paciente. ¿Por qué? Y es súper importante reconocerlos y ese lenguaje que tienen ellos, así como nosotros corporal, que nos comunicamos por ese lenguaje, no por voz, digamos, no por hablar. Sino que es más bien nos comunicamos por eso el lenguaje corporal, es bueno saber leerlo y saber identificar, es decir, mi perro es tranquilo, ¿con qué lo puedo estimular? Porque tal vez esa tranquilidad muchas veces sea porque no tiene estímulos. Ya. Al igual que un niño, insisto, que por ejemplo, si tú no le tienes libros o no le tienes juguetes, empieza a tratar de buscar. Puede ser que necesite más estímulo, necesite más paseo, necesite más juguetes, necesite más contacto con su tutor, más juegos entre ellos, más cariño, etcétera. Pero si es así de personalidad, la verdad es que no hay problema, salvo que tenga una enfermedad, obviamente, o que haya un cambio brusco en esa conducta. Una señal sería de que es un perro intranquilo y se pone muy tranquilo de un día a unos días para otro, ¿no? Así es, porque ahí pudiera ser algo, incluso una enfermedad, por ejemplo, que esté que lo tenga bajoneado, que lo tenga. Y ahí directo al veterinario, ¿no? Así es, directo. Ahora hay cosas que coinciden. Ya. Porque, por ejemplo, en esta época en donde muchas personas, yo diría que el gran porcentaje de las familias se llevan a sus mascotas de vacaciones. Sí. Sin embargo, hay otras que quedan bajo el cuidado de familiares, amigos que ven y que les van a dar comida o agua, etcétera. Entonces, en ese momento el animal se deprime porque tiene conductas que le llamamos de depresión, en el sentido que muchos dejan de comer, dejan de jugar, algunos no toman agua, entonces a veces están enfermos. Pero uno dice, no, es que como los tutores no están o la familia está de vacaciones, tiene pena. Y no, entonces hay que tener ojo también con esas, porque a veces es, pero a veces también es coincidencia. Evaluar. Sí. Me llamó la atención algo que dijiste, Evelyn, de los etomología. Etología serían como los psicólogos, entre comillas, de nuestras mascotas. ¿Cómo una terapia? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo sería una terapia con una mascota? Es tal cual. Interesante. Sí, es interesante porque ellos evalúan, interrogan obviamente a toda la familia, cómo era su personalidad, cómo es actualmente, qué han notado, porque hay distintas conductas, o sea, no solo el estar, por ejemplo, cabizbajo, que estén con signos de depresión, sino que hay, por ejemplo, conductas de agresividad, en donde muchas veces el tutor le tiene miedo a su perro. O el perro se sube a la cama y él dice, no, tengo que dormir en el living porque no me va a dejar, me va a morder si lo intento. Entonces hay cosas que igual son complicadas y son graves verlas. Entonces los etólogos los ven incluso en sus hogares, los ven en su propio ambiente cómo actúan. Entonces lo mismo que el psicólogo, cuando tú llevas a tu hijo, lo deja jugar y lo evalúa y empieza a notar todo, es exactamente lo mismo. Lo ve en su ambiente, cómo sociabiliza con la familia, cómo es la familia con él, cómo él interactúa con otras mascotas o con otros animales, otras especies, con niños, etcétera. Y lo ven en su propio ambiente y van evaluando qué cosas están haciéndose bien y mal. Entonces ahí corrigen al tutor. Les dicen, ¿sabes qué? Efectivamente él tiene esta conducta, por lo tanto tú tienes que hacer esto y van guiando. Y la verdad es que es más trabajo de la familia en general que el del mismo paciente. O sea, todos van a terapia. Qué importante. Todos van a la terapia, no solamente no es como decir, no, ya mi perrito se queda a la terapia y yo me voy. No, claro, va a su hora. Va a su hora, claro. No, porque después pasa que mejoran, por ejemplo, lo que pasa, hay mucha gente que dice, no, yo lo mandé con un adiestrador, por ejemplo.
y resulta que el animalito anda perfecto con el adiestrador, pero en la familia se sigue teniendo esa conducta porque no ha sido corregida en la base. Entonces no necesitamos que se porte bien con una persona externa. Claro. No necesitamos que nuestro hijo se porte bien con la profesora y no con nosotros en la casa. Es exactamente lo que suele pasar también. Es muy común. Es muy común. Si uno dice, este niño no era así acá, ¿no? Mencionaste algo importante, el adiestramiento. ¿Cómo darse cuenta que un adiestramiento les podría estar causando un estrés o una depresión? Sí, generalmente ellos, como les mencionaba hace un rato, tienen un lenguaje corporal súper evidente. A mí en lo particular me pasó que cuando era adolescente mi papá dijo, yo voy a adiestrar al perrito porque tengo un conocido, qué sé yo. Entonces yo me daba cuenta ya como a la segunda o tercera sesión, porque lo venían a buscar, en que él escuchaba el timbre a la hora del día, porque saben además obviamente por ritmicidad, y se metía abajo de la mesa y tiritaba. Mira. Entonces ahí yo le dije, papá, a él no le está gustando esto, algo está pasando. Y insisto, es exactamente igual que en los niños, cuando tú dices, ¿por qué no se quiere quedar con la nana? Claro. ¿Por qué no quiere ir a esto? Hay algo que lo perturba, que lo reconoce y lo asocia, entonces por lo tanto es súper fácil darse cuenta. Cuando tú tienes un adiestrador, por ejemplo, yo después tuve unos colegas incluso que les pasaba a mis perritos y iban felices, o sea, sentían el timbre y era así, llegó mi amigo con el que me voy a ir a pasear, interactuaban con otros animales, entonces es así de evidente el cuando ellos no quieren ir y uno nota como tutor ese cambio. Perfecto, bueno, estamos hablando de animales, ¿cierto? Un miembro más de nuestra familia con Evelyn Soto. ¿Tiene una consulta nuestro director? Mira, está atento a la conversación. ¿Qué quiere preguntar, director? Que a su gatito le da por... que le gusta amamantar al gatito. Siempre anda buscando dónde hacerlo, pero no puede. Tiene como 6 meses. Pero director, no está con su mamá el gatito, ¿no? Están separados. Tiene 6 meses y no ha perdido la costumbre como de querer amamantar, dice. Probablemente sí. Lo que pasa es que se quedan con eso. Probablemente fue destetado muy pequeño. Ya. Esas cosas también los afectan, se quedan como con conductas de... El que amasen en general ellos, muchos gatitos adultos incluso lo hacen. Amasan y una especie como de regaloneo. Yeah. Pero el tema de la conducta de amamantamiento que percibe en el tiempo, o sea que se persevera en el tiempo, probablemente sea porque hay destetes tempranos. Hay algunas mamás gatitas, digamos, o que fallecen en el momento y se quedan a cargo de personas que los cuidan. Entonces todo esto efectivamente es la parte de sociabilización donde ellos aprenden. Incluso, por ejemplo, en el caso de un perro, hay perros que muerden y hacen daño cuando están jugando. Toda esa etapa de sociabilización se las enseña la mamá. En las primeras etapas, en la etapa de la infancia o de la crianza, ellos van creciendo el control de la mordida, el control de muchas cosas, ellos van aprendiendo con su mamá y con sus hermanos. Cuando pierden esto, de repente se quedan con conductas que se mantienen en el tiempo. Mira. Qué importante. Oye, ¿qué podría hacer nuestro director con su gatito? ¿Cómo podría ayudarlo para quizás alivianar esta pérdida? Sí, lo que pasa es que a veces esa pérdida no es consciente, sino que es una conducta que se mantiene en el tiempo sin tener mucha conciencia de eso, digamos, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Muchas veces uno dice, tengo miedo a o tengo pena a, pero no lo retribuyo a algo en especial, o tengo este trauma y no sé de dónde viene. Algunos son aprendidos, ahora puede ser que incluso no le afecte, que sea solo una conducta repetitiva, pero no necesariamente que sea dañino. Pero sin embargo ya saben que existen los etólogos y tengo muchos colegas maravillosos a quienes recomendar. Mire, así que usted ya lo sabe, si anda buscando uno, si necesita uno, escríbanos a nuestro WhatsApp, nosotros felices, ¿cierto?, de hacer el contacto ahí con Evelyn o alguno de sus colegas también veterinarios. Estamos hablando de las mascotas. Algo que tengamos que tener siempre presente, Evelyn, ya sea perritos, gatitos, alguna conducta por parte de nosotros que tengamos que mejorar sí o sí. Yo diría que el estar atento primero a la personalidad, conocer muy bien a la mascota, aprender y estudiar un poco más de las conductas que son normales, de los signos incluso corporales para poder leerlos, porque por ejemplo el dicho la cola entre las piernas se atribuye como a una especie de, yo diría como de arrepentimiento, pero más bien puede ser miedo, o sea en ellos es miedo. Las orejas hacia atrás, en el caso de los gatos, por ejemplo, claro, yo como médico veterinario sé cuáles son esas conductas, entonces de repente me pasa, por ejemplo, que mis hijos se van a acercar a un gato y el gato tira las orejas para atrás, entonces le digo, no, cuidado, porque si tú te acercas te va a atacar, porque esa es una conducta de ataque, pero porque uno lo sabe. Interesante, sí. Oye, qué importante saber esos datos, esos tips que nos podrías dar ahora, sí, claro. que hay que atender.
Orejas para atrás ya las escuchamos. En el gato, En sí. el gato, ya. En el gato, cuando el gato, sobre todo cuando, por ejemplo, orejas hacia atrás, medio agachado y como al acecho, además la cola como moviéndola fuerte, un látigo ahí, y como y venga. directo y además se empiezan a dilatar las pupilas porque él se siente en una situación de amenaza y tiene todo el derecho a sentirse porque no nos conoce, no estamos acercando a su espacio. Entonces yo siempre les digo, es como que una persona viniera directo hacia ti y no te conoce. Tú no, imagínate a alguien en la calle, se te acerca y te empiezas como a tener esa tal cual. Sí. Nuestra condición sería así como, ¿qué pasa? Sí. En ellos hacen eso, tiran las orejas hacia atrás. Entonces todas esas cosas, Exacto. ahora afortunadamente en internet existe todo eso. Sí. Pero existen, como les digo, conductas de miedo o signos de miedo, que sea la oreja gacha, como cuerpo bajo, los perros en general bajan, miran así como de reojo, orejitas bajas, eso es miedo, que tiriten, que hagan sonidos, que maullen en el caso de los gatos, muy fuerte, etcétera. Todas esas cosas, como evaluar la personalidad normal de ellos. Exacto, y además nosotros tremendos monstruos al lado de un gatito que a veces es chiquitito, un perro que es chiquitito, nos deben ver gigantes, me imagino, a nosotros nos deben ver un... Claro. Sí, es verdad. Sí, bueno. Estamos hablando de las mascotas en tu conexión matinal. Tema importante para nosotros, lo hablábamos antes de salir al aire. Evelyn nos decía, qué rico que hayan imágenes de animales, cada vez están más en nuestra... ¿Cómo lo podríamos llamar, Evelyn? Cada vez son más parte de la sociedad porque siempre han estado, pero hoy en día como que nos importan más, nos preocupan más. Sí, nos hemos dado cuenta que nos retribuyen de una forma emocional muy importante. Sí. Incluso se usan en autismo, en alteraciones que pueden ser mentales o humanas que ayudan a poder compensar carencias muchas veces. Sobre todo son muy buena compañía de la tercera edad, por ejemplo. Sí. Ahora veíamos imágenes, toda esta semana han aparecido dentro de las imágenes terribles de la guerra. La gente no está dispuesta a dejar a sus mascotas porque son parte de la familia. Oye, sí, imágenes en el metro de las mascotas. ¿no? Y me parece excelente eso también, porque es parte de la familia, es hacerse consciente de otro ser vivo. O sea, ahora cercano al 80% de las familias tiene una mascota. Incluso hay países, hay estudios mundiales, hay países donde el 97% tiene una mascota en su hogar. Entonces la verdad es que la importancia que se le ha dado, y insisto con el tema de la guerra porque es algo que va a revolucionar mucho más, porque ahora incluso los propios países, por ejemplo, estuve escuchando que mañana llega a Ecuador 350 personas pero con 70 mascotas. O sea, además ahora hay una conciencia a nivel mundial en donde los países están permitiendo incluso, porque muchos para viajar, hay países donde tú para llevar un animalito te piden un montón de vacunas, desparasitaciones, anticuerpos, por ejemplo, contra la rabia, y ahora incluso a nivel legal están tratando de no pedir esos permisos con tal que ellos puedan entrar con su familia, de no restringirles el paso por eso. Claro. Así que yo creo que después de esto, sobre todo, se va a generar aún más. Tiene que ver también con las generaciones, con el concepto, porque antes teníamos al perro afuera que cuidaba y nos protegía la casa, ahora no. Ahora es una compañía. Muchas parejas o muchas personas deciden no tener hijos, que es súper válido, y de alguna forma reemplazan este concepto y entregan, la verdad es que el mismo amor y la incondicionalidad. Imagino lo fundido que deben ser esos animales. Yo he visto en la feria, Carito, hasta en los coches llevando eso mismo, en coche llevando el perrito. Sí, con gorrito, con zapatito, todo. No, y sobre todo ahora en pandemia, las mascotas fueron, una adquisición que es necesaria, absoluta, para poder sobrellevar la soledad de muchos. Así Yo creo que eso incrementó un poco la cosa, ¿no? Con la pandemia, con el encierro. O sea, muchísimo, muchísimo. Nosotros siempre fue creciendo el tema, sobre todo de las mascotas, porque antes, incluso hace muchos años atrás, los médicos veterinarios que estudiaban generalmente para especies como caballos, venían como predios en los bovinos, etcétera. Entonces era más bien equino y bovino. Y después empezaron como perros y gatos, porque no toda la gente tenía mascotas. Pero ahora es impresionante cómo ha crecido este sistema, y con la pandemia nos disparamos muchísimo. Hubo un cambio rotundo en la pandemia. En general el concepto de las mascotas creció mucho, y precisamente la gente empezó a adoptar. Claro. Porque se vio en un momento de soledad y se dio cuenta que necesitaba compañía, y qué mejor compañía que un peludito. Mira, qué tema importante acabas de mencionar, la adopción de las mascotas. Estoy pensando en la depresión también, en la adaptación de que tienen en una familia mascotas o animalitos quizás que ya tienen cierta edad. Claro. Que no son de cachorros, que no son pequeños. Sí. ¿Cómo ayudarlos? Eso es lo más difícil, diría yo. Ahora, afortunadamente, hay personas que adoptan a perros adultos, porque innatamente las familias, cuando quieren buscar una mascota, de hecho a mí me llaman mucho, incluso amigos, y me dicen, Eve, búscame un cachorro porque quiero adoptar.
uno innato quiere el cachorro porque es tierno, qué sé yo, porque tiene todas estas gracias que tiene un cachorro y de verlo crecer. Pero hay mucho perrito abandonado, mucho perrito que está en la calle, que es viejito, o que incluso es adulto, que nunca fue adoptado, por lo tanto, en general, ahora están siendo más aceptados, pero yo los invito a que acojan, son sumamente fieles. Sí. Nada, sobre todo los quiltritos, que quieren que les diga. Están esperando amor, cariño. Sí, claramente, y hay asociaciones, hay fundaciones. También si van a adoptar uno que esté, digamos, en la calle, háganse cargo. También eso es un llamado, porque hay mucha gente que los toma y después los entrega. Dice, hazte cargo, porque yo no puedo. Yo siempre digo, más atrás hay alguien que lo quiere y que está buscando. Entonces también, o llevarlos también pero hacerse cargo, en el fondo, responsablemente para poder ayudarlos. Pero hay muchas instituciones sin fines de lucro que se dedican a poder ayudarnos a buscar una mascota además adecuada para la familia. Ese también es otro tema importante. Sí. Ya podríamos hablar en otra oportunidad. ¿Qué mascotas son más adecuadas para según ciertas el estilo familias? de vida, ¿no? Según el estilo de vida, claro. Porque hay gente que quiere una en particular, pero esa una no es para ni su familia, ni su entorno, ni su ambiente, ni el departamento, etcétera. Claro. Entonces tenemos que nosotros adecuarnos a la mascota, no la mascota a nosotros. Exacto. Evelyn Soto, veterinaria, está con nosotros este día. Te agradecemos, Evelyn. De nada, gracias. Siempre un gusto. Muchísimas gracias. Invitarlos también, así como nuestro Dire nos hizo una pregunta por interno, ustedes también pueden comunicarse a nuestro WhatsApp y formular la pregunta que requieran para tener una mejor calidad de vida con su mascota. Exacto, así que usted la deja y para la próxima visita a nuestra veterinaria se la hacemos acá en Tu Conexión Matinal. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero invitar, Evelyn, también a que saludes junto a nosotros porque, ¿sabes qué, Mati? ¿Qué? Tú lo sabes, pero yo quiero hacerlo público, en pantalla y con todo el equipo. ¿Ya? Porque hoy día está de cumpleaños alguien muy, muy importante de nuestro equipo. ¿En serio? Sí, la Marce de maquillaje está de cumpleaños y de todo el equipo y hacerlo aquí en pantalla para que todos puedan saludarla también. Marcelita, un abrazo inmenso, te queremos mucho, mucho, mucho. Gracias por ponernos bellos todos los días. Así es, Marce, feliz cumpleaños para ti, que sean muchos, muchos más y que sigas cumpliendo todos tus sueños, tus metas. Y yo sé que ya lo ha cumplido gran parte de ello. Tiene es una seca, pero tiene que seguir creciendo ahí en lo que ella le gusta hacer. Nos deja siempre súper bonitos, tempranito, además nos da energía cuando llegamos al maquillaje. A bailar, Marce. Sí, esperemos, Marce, que esté bailando ahí en maquillaje. Sí. Te mandamos un besito. Un beso enorme. Gracias, Marcelita, por tu desempeño siempre tan seca. Gracias, Evelyn. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos, Marcelita.